Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial. En la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, el siguiente comentario editorial lo estábamos elaborando mientras ya se comenzaba al conteo de votos en el balotaje en Uruguay. Yo lo había titulado Yamandú Orsi avanza hacia la victoria y comienza diciendo lo siguiente. Ayer, el triunfo de las elecciones de Uruguay parecía ser del izquierdista Yamandú Orsi frente al candidato gubernamental Álvaro Delgado, aunque no por muy amplio margen. Unas elecciones en segunda vuelta que transcurrieron en un ambiente de fiesta en la República Oriental del Uruguay. De haber sido así, los ciudadanos de esa nación sudamericana han dado una muestra más de ser el país con la mayor tradición democrática del continente americano, aunque en el pasado lejano fuera sede de uno de los más aguerridos grupos terroristas que hubiesen surgido en el casi continente, tal el caso de los Tupamaros. Esta segunda vuelta transcurrió como la primera, sin hechos violentos y con una gran alegría de definir en la segunda al próximo presidente. Orsi, a nuestro juicio, tenía el aval político del ícono Pepe Mujica, un líder que se había ganado el respeto de la ciudadanía uruguaya, quien gobernó con un estilo jamás visto en el continente. Mujica, ex líder y guerrillero, pasó unos 15 años en la cárcel, donde sufrió horribles torturas cuando desgobernaron el país los militares. Salió de las ergástulas de aquel odioso y criminal régimen, postulándose más tarde como candidato presidencial y mostrando ser un ciudadano sin ínfulas de grandeza y de una humildad tal que ni se juramentó en el Congreso sino en la calle y arribaba siempre al Palacio Presidencial en su viejo Volkswagen. Es de la escuela. Esa es la escuela de Yamandú Orsi. Escribiendo las últimas líneas de este comentario, a eso de las 9 de la noche, es decir, 3 horas después solo de haber cerrado el circuito, el actual presidente de la calle llamó a Orsi para felicitarlo por el triunfo. Álvaro Delgado era un candidato del oficialismo, aunque pertenecía a las izquierdas uruguayas, tal como Yamandú Orsi. Pero fue este quien se alzó con el triunfo. Más que un triunfo suyo, ha sido, amigos, una vez más, un triunfo del pueblo de la República Oriental del Uruguay. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, el ex comandante en jefe del ejército de Ucrania y actual embajador de Kiev en Londres, el general Valery Zaluzhny, ha afirmado en una entrevista con Ukrainskaya Pravda que la OTAN no está preparada para una guerra de desgaste con Rusia, ya que los arsenales de misiles y aviones no tripulados de la Alianza Atlántica no son comparables a las capacidades del complejo militar industrial ruso. Según Zaluzhny, en Ucrania la tendencia será hacia un aumento del número de ataques aéreos rusos y ya este mes la cifra asciende a 3.000. Así pues, el número de objetivos aéreos es cada vez mayor y el número de contramedidas es limitado y demasiado caro. Incluso a este respecto, creo que ni el Reino Unido ni los países europeos estarán preparados, señaló. ¿Tiene un país europeo o el mismo Reino Unido de hoy 5.000 misiles para los sistemas Patriot para derribar bombas aéreas guiadas? Lo dudo.
porque son muy caros y en consecuencia es imposible tener demasiados porque es problemático producirlos. Así que en este componente militar podemos decir que no están preparados, afirmó. El alto oficial sugirió que los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN pueden agotarse por completo en solo 2 o 3 meses. Bueno, señores, esto es parte de la historia del vecino país, Haití. En la noche del 23 de agosto de 1791, en Cap Français, en la costa norte de Santo Domingo, actual Haití, se produjeron incendios en las plantaciones. Los esclavos prendieron fuego a los edificios y los campos y mataron a sus amos. Fue el comienzo de la revolución haitiana, el único levantamiento conocido de personas esclavizadas en la historia que condujo a la fundación de un Estado libre de esclavitud. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Francia, las noticias sobre los levantamientos se extendían rápidamente. La élite gobernante liderada y aquellos que tenían el monopolio del comercio transatlántico de esclavos estaban cada vez más ansiosos. Comenzaron a darse cuenta de que sus días de subyugar a la población esclavizada para obtener ganancias estaban llegando al fin. Los ataques coordinados fueron el comienzo de una resistencia armada que surgió en todo el país en los años subsiguientes. Las rebeliones de los esclavos finalmente llevaron a lo impensable, el desmantelamiento del sistema colonial y la declaración de la independencia de Haití en 1804. Fue la primera revuelta exitosa a gran escala de personas esclavizadas en la historia, y el país se convirtió en la primera república negra libre del mundo y el primer estado caribeño independiente. El invierno ha llegado a Delhi y con él una sensación familiar de pesadumbre. El cielo allí es gris y hay una espesa y visible capa de niebla contaminante o smog. Si permaneces al aire libre durante más de unos minutos, casi podrás sentir el sabor a ceniza. Y si intentas correr o incluso caminar a paso rápido en la calle, en cuestión de minutos le quedará sin aliento. Los periódicos han vuelto a usar palabras como tóxico, mortal y venenoso en sus titulares. La mayoría de las escuelas están cerradas y se aconseja a la gente que permanezca en casa, aunque aquellos cuyo sustento depende del trabajo al aire libre no pueden permitirse el lujo de hacerlo. El índice de calidad del aire en Delhi, que es la capital de la India, estuvo entre 1.200 y 1.500 el lunes y el martes, según diferentes agencias de monitoreo. El límite aceptable es inferior a 100. Estos puntajes miden los niveles de partículas finas, llamadas PM2,5 y PM10 en el aire. Estas pequeñas partículas pueden ingresar a los pulmones y causar toda una serie de enfermedades. Qué alta contaminación hay en la India. Son demasiados los indios. Peor de que de la Ciudad de México, que es una de las más graves. Claro, porque en México hay también más inversiones en eso que lo han hecho y decisiones. Por ejemplo, México tiene semanas que no circulan vehículos. Y me imagino cuando en México comiencen a ensamblar, que deben estarlo haciendo ya, todos esos vehículos eléctricos, van a cambiar el parque vehicular por vehículos eléctricos para bajar eso. Cosa que están haciendo los chinos. Señores, esto parece increíble. Es un cable que viene de Jerusalén
Oigan bien, unos 130.000 niños continúan aislados en el norte de Gaza desde hace 50 días debido al asedio militar israelí, sin acceso a intención humanitaria, agua, alimentos y medicinas, denunció este lunes la ONG Save the Children. La situación en el norte de Gaza no es propicia para la supervivencia humana y sabemos que hay unos 130.000 niños menores de 10 años atrapados en estas condiciones, sin mencionar a los miles de niños mayores y sus familias, afirmó Jeremy Stoner, director regional de la organización, en un comunicado. La ONG denunció que lleva 7 semanas sin poder distribuir 5.000 paquetes de alimentos ni entregar suministros médicos y que el hospital Kamal Adwan, uno de los pocos que aún funcionan parcialmente en el norte del enclave, es atacado de forma constante y sus suministros han disminuido drásticamente. Según cifras de la ONU, Israel le negó el ingreso al 85% de las misiones humanitarias destinadas a esa zona del enclave durante el mes de octubre y detalló que del 98% de los envíos, solo 9 ingresaron. Stoner destacó que la guerra en Gaza es una guerra contra los niños y señaló que las cifras recientes lo confirman, con más de 17.000 niños muertos en casi 14 meses de meses. Cuánta criminalidad, cuánta... Y están actuando como ellos les da la gana. Hacen lo que les da la gana, no importa, no escucha a nadie de que se pare la guerra contra los palestinos. No, adelante los tanques matando y los bombardeos a lo que queda de las ciudades. Y hay de aquel país que intente cumplir la orden de la ONU de detener a ese criminal o a esos criminales. Ya están amenazados por funcionarios americanos. Bueno, vamos a ver y escuchar a continuación a Raquel Rivera, coordinadora del movimiento feminista Hermanas Mirabal, quien habla de las actividades que están realizando este mes y algunos aspectos de reflexión con motivo de este día. Sí, es importante señalar que el tema de la violencia lo hemos repetido en múltiples ocasiones, independientemente de todos los esfuerzos que se han estado haciendo y que entendemos que la gente ha ido tomando conciencia, hay un problema estructural en la misma estructura de la sociedad, y esas estructuras que han impuesto, han normalizado el hecho de que las mujeres son objetos que están por debajo de los hombres, que son propiedades de los varones, no ha permitido que el tema de la violencia, en este caso de los feminicidios, pues disminuya. Pero también está el hecho de que de manera preventiva, durante todo el año no se trabaja el tema de la educación, de la sensibilización a la población, para que puedan entender tanto los hombres como las mujeres por qué es que se dan esas relaciones violentas, desiguales entre las hembras y los varones, que es justamente por un sistema estructurado de manera patriarcal. Y otro elemento muy importante, que lo decíamos en una de las actividades de noviembre, es que nosotras sentimos que los tomadores de decisiones de nuestro país no están sensibilizados con el tema de la violencia. Solo lo tienen en su discurso,
lo utilizan en fechas muy específicas, como es el caso de noviembre y el caso de marzo, y ya pasa el año completo y continúan ocurriendo los feminicidios. Y otro elemento no menos importante es la falta de apoyo del entorno de las mujeres cuando están siendo víctimas de violencia. Muchas veces en el entorno vemos y sabemos lo que está pasando, pero no vemos eso con ojo de criticidad y con niveles de compromiso para impedir que esa víctima sea una más de la tantas que ya tenemos en la lista. Por eso, este 25 de noviembre es importante que sobre todo los tomadores de decisiones internalicen que el tema de la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que afecta a la familia completa y por ende afecta a la sociedad. Cuando un hombre asesina a una mujer, mata a la mujer, termina él preso o prófugo y entonces hay una desgracia para